Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mis amigos y hermanos, siempre es un gusto para mí saludarles a ustedes, bien lo saben. Me alegro al tener la oportunidad de compartir la palabra, de estar frente al lente de esta cámara para compartir la maravillosa bondad de nuestro Señor Jesucristo, compartir su palabra sagrada, su palabra santa, amonestar a la iglesia y guiarnos unos a otros, tomarnos de la mano para caminar hacia el norte claro que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a este video. Sean bienvenidos a este tema que vamos a continuar. Vámonos con la segunda parte del tema de cómo se están secularizando las iglesias en las ciudades. Y aunque lo aclaro, no son todas las iglesias. Aún en las ciudades se conservan iglesias que están conformadas por familias, que han hecho todo por santificarse, que han hecho todo por consagrarse a Jehová. Pero hoy vamos con la segunda parte y le he puesto por título La debilidad de los adventistas del séptimo día. Y vamos a ver cuál es esa debilidad, hablando un poco de cómo se están secularizando las iglesias y cuál es la debilidad de los adventistas, en qué estamos fallando. Y esto lo voy a decir con todo el cariño, lo voy a decir con todo el respeto. Me incluyo en estos errores que estamos cometiendo y hago todo para que en mi familia, para que mis amigos y las personas que me rodean puedan entonces apalancarse en este contenido que voy a compartir con ustedes en este justo instante, en este momento. Quiero invitarles para que si usted llegó por primera vez a este canal, usted se suscriba, por favor. De esa manera usted apoya mi ministerio, de esa manera usted apoya la obra, apoya la misión. Me siento muy feliz de darme cuenta de la cantidad de personas que están conociendo la verdad de la Biblia a través de los videos de motivación cristiana. Me siento muy contento. Donde quiera llegamos, hay una persona que tiene una experiencia, que tiene un testimonio con este ministerio sencillo y humilde de motivación cristiana. Alguien ha conocido la verdad. Muchos hermanos evangélicos nos escriben para decirnos, he conocido de lo que dice la palabra de Dios, lo he conocido gracias a usted, mi hermano. Entonces, pues nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy felices y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a compartir el tema y de esa manera entonces nos alentamos, nos alegramos unos a otros y aprendemos un poco más de la palabra de Dios, ¿vale? Así que vamos entonces a orar y de esa manera entonces pedimos al Señor que nos guíe, que nos instruya. Usted por favor tome la bonita decisión de compartir el video, la bonita decisión de sacar estos 20 minutos para que aprendamos juntos de la palabra de Dios, ¿vale? Así que por favor no se despegue. No se despegue en este momento. Tome la decisión de pedirle a Dios que le acompañe, que le guíe en cada decisión que usted está tomando, en cada paso que usted está dando como cristiano, como adventista del séptimo día. Entonces vamos aquí, yo estoy haciendo algo para poder conectarme con ustedes. Vamos a ver, estamos listos. Entonces, oremos, iglesia amada. Padre maravilloso que estás en el cielo, honramos y glorificamos tu nombre. Guíanos en este momento que vamos a estudiar esta temática y que toda la honra y toda la gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a estructurarnos en la palabra de Dios. Quedamos aquí, vamos a continuar aquí, en la problemática que ha ocurrido en el pueblo de Israel, porque Josué, cuando recibe la imposición de las manos de parte de Moisés, vemos a un Josué que dice que está lleno del Espíritu Santo y actuó con base en la obediencia y fue lleno de sabiduría. Luego Dios le dice, no te preocupes por nada, solamente esfuérzate y sé valiente para defender las verdades, para mantener los principios, para guiar al pueblo en mis estatutos y mis lineamientos. Pero luego en Jueces capítulo 2, cuando muere Josué, dice la palabra de Dios que se levantó otra generación, dice el versículo bíblico, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y mira lo que pasa después de la muerte de Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que, pues aquí hay una gran problemática, ¿no?
y necesitamos descubrir qué es lo que está sucediendo. Y para eso será la palabra de Dios la que nos vaya entonces a guiar en ese momento. Y tenga en cuenta usted el título que le puse al mensaje: la debilidad de los adventistas del séptimo día. Así que vamos a estructurarnos en este mensaje. Por favor, tome usted un lapicero a la mano. Por favor, tome usted la Biblia. Téngala muy pendiente, téngala ahí de forma tal que usted pueda estar escribiendo cada detalle que estamos nosotros aquí entonces estudiando, que estamos aquí presentando en este momento. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, que el primer peligro que nos encontramos, la primera debilidad, es olvidar los principios. No podemos olvidar los principios, ni tampoco podemos fomentar programas, ni podemos fomentar actividades donde se violenten los principios sagrados. No podemos ni siquiera permitirlo, no podemos ni siquiera considerar algo donde los principios se vean vulnerados, donde los principios se vean atacados, donde los principios siquiera sean tocados. Dice la Biblia, una generación que no conocía a Dios ni las obras que Él levantó. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió? Pues se rompió la cadena de la transmisión de los principios, se rompió por completo. ¿Y qué trajo esto para Israel? Idolatría, trajo caos, alejamiento de Dios, pecado, trajo la inserción al pueblo, la inserción de prácticas completamente paganas. ¿Qué significó, mis hermanos, que se haya levantado una generación que no conocía a Jehová, según Jueces capítulo 2, versículo 10? Mis hermanos, aquí hay una situación bastante delicada. Esto primero señala una transición crítica, una transición trágica en la historia de Israel. Y vamos a analizarlo detalle a detalle. No se me vaya a despegar por nada del mundo, porque aquí, mis queridos hermanos, vamos a encontrar algo muy, muy interesante. Primero, el problema, yo siempre prediqué y pensé que era que ellos habían olvidado cómo Dios los había sacado de Egipto. Yo pensé que era que habían olvidado cómo cruzaron el Mar Rojo, que habían olvidado cómo cayó maná del cielo. Pensé que habían olvidado cómo salió agua de la roca. Pensé que habían olvidado que su calzado no se desgastó en el desierto. Pensé que habían olvidado cómo el Señor los guió con una columna de nube, con una columna de fuego. Pero no es eso lo que han olvidado. Eso era imposible de olvidarse. Esa era una historia que los pueblos paganos incluso conocían, que los pueblos circundantes a ese desierto conocían y contaban admirados del Dios que tenía el pueblo de Israel. El problema aquí, mis hermanos, cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, esto implica, mis hermanos, la falta de conocimiento experiencial y personal con Dios. No tenían una relación viva con Dios. Iglesia amada, si hacemos una comparación un tanto egoísta con los adventistas de antaño y los adventistas de hoy, vamos a encontrar una brecha demasiado amplia, demasiado grande. Cuando había un pueblo antes que no necesitaba que nadie le dijera, levántate a estudiar la Biblia, estudia el folleto de la escuela sabática, lee la matutina, hay que ser santo, hay que vestirse como Dios manda, hay que honrar a Dios. Esa generación tenía una experiencia personal con Dios. Esa generación no necesitó de nadie que le estuviese motivando de alguna manera para hacerlo. Era una generación que tenía respeto vivo, celo vivo por los principios bíblicos. Lo que sucedió con Israel es que dejaron de tener la experiencia propia, personal con Dios, mis hermanos. ¿Qué está sucediendo? Que hoy, tristemente, nuestras iglesias, en algunos casos o una gran mayoría de casos, estamos viéndola como un club, simplemente donde hay que ir porque toca ir, y no funciona así. Es decir, nos está sucediendo lo mismo que le sucedió a Israel. Nos estamos olvidando de quién es Jehová y de lo que Jehová ha hecho. El problema es que Israel se olvidó de lo que Jehová había hecho por Israel. Israel se olvidó de lo que Jehová había hecho por la nación. Pero, ¿será que solo lo había hecho por la nación? Es que Dios es un Dios personal. Y el problema contigo, mi querido hermano, mi problema es que nos estamos olvidando lo que Dios ha hecho en el pasado con cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho con tu familia, lo que Dios ha hecho en tu salud, lo que Dios ha hecho con tu trabajo, lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha permitido.
Te estás olvidando de eso. Y al olvidarlo has dejado la relación con Dios. Has perdido el primer amor. Y ahora todo te parece una carga. Todo es realmente algo que incomoda. Y por eso es que la iglesia está cayendo en el terrible error de solamente predicar sermones motivacionales. Porque tenemos una congregación desmotivada. Porque tenemos una congregación no consagrada. Y ¿cómo es la expresión? A ver, se me va el término. Nos estamos cruzando con los términos, ¿sí? Nos estamos cruzando. Pensamos que la iglesia está desmotivada y la iglesia no está desmotivada. La iglesia está desconsagrada. La iglesia ha perdido la consagración. Y como hemos confundido el término, esa es la palabra, como hemos confundido el término, pensamos que la iglesia necesita motivación. Y por eso los temas de salud mental, por eso los temas de finanzas, por eso los temas de esto, de lo otro. Y nos hemos olvidado de los temas de santidad, que llevan a mantener vivos los principios. Y ese es el problema que estamos teniendo, mis queridos hermanos. Ahora, el gran problema, y me quiero sincerar aquí con ustedes, mis hermanos, es que no hay una experiencia, no hemos experimentado a Dios directamente. El pueblo carecía de una conexión emocional con Dios. El pueblo carecía de una relación espiritual, ¿cierto? Y por ende el poder de Dios y la fidelidad de Dios se veían truncados. Y ellos pensaban que necesitaban más armas, que necesitaban mejores negocios, que necesitaban más viajes, que necesitaban más terreno. No necesitaban eso. Necesitaban santidad a Jehová. Nuestros jóvenes necesitan vivir su propia experiencia con Dios. Atiéndame esto, querido hermano. Nuestros jóvenes, nuestros hijos necesitan tener su propia experiencia con Dios. Hermanos, la santidad no se hereda. Yo necesito contarle a mis hijos historias de fe para que ellos también aprendan a tener su propia historia de fe y la puedan contar. ¿Saben? Hermanos, a nuestros hijos hay que dejarlos que peleen sus propias batallas de fe. Basta de estarlos defendiendo, hermanos. A los jóvenes hay que dejar de defenderlos. Hay que dejarlos que enfrenten sus propias batallas. Hermano Fori, ¿me explica eso? Por supuesto. Ahora, el muchacho no puede presentar un examen en sábado en el colegio y se va el papá a pelear por él. A decir, es que mi hijo es adventista del séptimo día y él no participa de esto. Su muchacho no puede bailar en las danzas del colegio y aparece el papá o la mamá diciendo, es que mi hijo no puede bailar, es que él no participa. Y uno se siente el mejor padre por eso, ¿cierto? Resulta que es tu hijo el que tiene que enfrentarse a la institución, a decir, yo soy un adventista del séptimo día, yo no bailo, yo no hago esto en sábado, yo tengo mis principios. Ahí empiezan a tener su vida experimental con Dios, su experiencia con Dios. ¿Me hago entender? Tú no necesitas estarte levantando y decirle a tu hijo qué debe y qué no debe ponerse para ir al culto. Tú debes dejar que él elija y diga, esto es lo que glorifica a Dios. Esto es lo que me muestra a mí mi santidad, lo que muestra mi relación con Dios. Y esto no solo para los jóvenes, esto también para cada uno de ustedes, mis hermanos. Necesitamos tener experiencias propias. Basta simplemente de escuchar los sermones del pastor más reconocido del momento y decir, lo dijo el pastor y predica bonito. Pero, ¿y dónde está tu experiencia? ¿Dónde estás contando lo que Dios ha hecho por ti? Te estás olvidando de lo que Jehová ha hecho por ti. Aconseje al joven, aconseje al hermano, pero déjelo que él mismo tome la decisión de mojarse los pies para cruzar el Jordán. Déjelo que él tome la decisión de mojarse los pies para que el Jordán pueda abrirse por su fe, no por la fe de otros. ¿Estoy haciendo entender? Hermanos, conocer a Dios no es solamente saber de Dios. El pueblo de Israel sabía de Dios. Yo pensé que se habían olvidado de Dios. No, ellos sabían quién era Dios. Conocían la historia de lo que Dios había hecho. Pero, mis hermanos, conocer a Dios no es solamente saber de Él, sino hay que experimentar su presencia en nuestras vidas. Si la fe no se vive, la fe se diluye, mi hermano querido. Si la fe no se vive, la fe se va a diluir. ¿Qué más pasa en Jueces capítulo 2, el versículo 10? ¿Qué más sucede ahí? Vamos a seguir estudiando un poquito el tema para ver qué más sucede, qué más podemos descubrir. Usted tiene que tener a la mano su Biblia, ¿no? Tiene que tener su Biblia a la mano. Yo tengo la mía aquí y algunos apuntes que tengo aquí frente a mí. Hubo una negligencia en la transmisión de la fe. ¿Me estoy haciendo entender? Hubo negligencia en la transmisión de la fe. ¿Me explica eso, hermano Fori? Sí, los padres se olvidaron de lo que se les enseñó en Deuteronomio 6, versículo 6.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice la Biblia, y las repetirás a tus hijos, andando por el camino, al levantarte, al acostarte, cuando estés comiendo, cuando estés jugando, cuando te estés divirtiendo, cuando estés en todo lado, no puedes olvidar la palabra de Jehová. ¿Qué pasó con Israel? Dejaron de hacer eso. Hermano, ¿usted sabe por qué se está levantando una generación que no conoce a Jehová? Porque estamos siendo negligentes a la hora de transmitir la fe, de transmitir el principio. La generación anterior que había conocido la obra poderosa de Jehová no cumplió completamente con la responsabilidad de enseñar a sus hijos. No cumplió. Hermano, es su responsabilidad enseñarle el principio a su hijo. No le deje la responsabilidad de que el niño, su joven, se vuelva un adventista del séptimo día por lo que le predica el pastor. Es usted el que debe enseñarle a su hijo. Hermano Fori, es que resulta que yo vivo solo en la casa, mis padres no son adventistas. Ya tengo un mensaje para usted. Pero los que tenemos hijos, los que tenemos un liderazgo en la iglesia, somos nosotros los que tenemos que transmitir la fe a nuestros hijos. Aunque Moisés y Josué habían instruido al pueblo de Israel sobre la importancia de recordar las leyes de Dios y transmitirlas a las siguientes generaciones, esta práctica se diluyó. Esta práctica se descuidó. ¿Y esto resultó en qué? En una desconexión espiritual. La memoria de las obras de Dios no fue transmitida con dos palabras, con claridad y consistencia. Hermano, no, usted no puede andar relativizando los principios. Usted no puede ponerle pañitos de agua tibia a los principios. El principio es el principio es inamovible. Sencillo. Yo no tengo por qué andarle diciendo a mi hijo, sí, el sábado es el día del Señor, pero tú puedes hacer esto, mira, por hoy, por mañana. No, hermano, no se debe. Hay que enseñarle la fidelidad, hay que enseñarle la lealtad al muchacho, hay que enseñarle la lealtad a la iglesia al principio. No podemos quitarle claridad a la creencia, claridad a la doctrina, y no podemos quitarle claridad al principio tampoco, y tampoco hay que quitarle consistencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es la debilidad de la iglesia hoy? Que estamos perdiendo la consistencia y estamos perdiendo la claridad. Los temas están quedando entredichos y la consistencia, hermanos, es muy preocupante. Cada día se predica menos de verdad presente. Cada día se predica menos de la esencia de lo que somos. Cada día se predica menos de arrepentimiento. Cada día se predica menos sobre el pecado. Y cuando se predica del pecado, cuando se habla con fuerza del pecado, la gente en lugar de cambiar de vida, la gente prefiere cambiarse de iglesia. Dicen, yo a esa iglesia no voy porque en esa iglesia predican muy duro. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Hermanos, la fe y los principios divinos no son automáticamente heredados. Requieren enseñanza intencional y requieren ejemplo diario. ¿Qué más sucede en Jueces capítulo 2 versículo 10? ¿Qué más sucede ahí? Pues hermanos, aparece la apertura a la idolatría y aparece la apertura al pecado. Hermano Fori, explíqueme un poquito eso porque esto se está poniendo muy interesante. El hecho de que no enseñemos la doctrina como es, el hecho de que quitemos claridad, vehemencia y consistencia al mensaje, da pie para que a la iglesia empiecen a ingresar prácticas no santificadas ni santificables. Porque el problema es que entran prácticas que sabemos que no son santificadas, pero creemos que las podemos santificar. Decimos, con el tiempo esto puede convertirse en algo santo. No, mis hermanos, no es así. Ese fue el problema de Israel y es el problema que está teniendo también la iglesia hoy. Al no conocer a Jehová ni sus obras, esta generación se volvió vulnerable. Escúcheme, hermano querido, se volvió vulnerable a las influencias externas. Es decir, especialmente a la idolatría y especialmente a la idolatría de los pueblos vecinos. Cuando no hemos enseñado el principio como es, cuando no hemos enseñado la doctrina como es, aquel que está sentado ahí va a creer que lo que él está haciendo está bien. Eso es lo que pasa con los católicos y los evangélicos. Como no les enseñan lo que es, él cree que eso está bien. Y usted está cayendo en un error. Porque por eso nuestros muchachos creen que vestirse con tenis en la plataforma está bien. Porque no hemos sido claros. Por eso los muchachos creen que pararse en la plataforma con una camiseta con calaveras, con letreros, marcas, creen que está bien. Por eso nuestros muchachos creen, las muchachas creen que yendo con un vestido cortito a la iglesia está bien. Porque no saben que la iglesia es un lugar de santidad y que vamos a orar a un Dios santo. Y creen que están yendo a un club, creen que están yendo al lugar donde van con las amiguitas. Y resulta que no es así. Creen que están yendo a un partido de fútbol. Resulta que no es así, porque nos está faltando, hermanos, la claridad, la consistencia y la vehemencia en el mensaje. Y eso da pie para que ingresen a la iglesia, entonces prácticas, o más bien se vuelve la iglesia vulnerable
a influencias externas. ¿Cuáles son estas influencias? Rápidamente tengo que irlas compartiendo, a ver cuánto tiempo llevamos del mensaje en este momento. Llevamos 20 minutos. Creo que podemos conversar unos 6, 7 minuticos, un poco más. ¿Cuáles son esas influencias que están atacando a la iglesia hoy? Por eso le decía que aquí está la debilidad del adventista. Aquí está la debilidad del adventista del séptimo día. Aquí está la debilidad de mi amada iglesia. Y por eso quiero instar a esta iglesia para que volvamos al principio, para que volvamos a las sendas antiguas, para que lo hagamos a la manera de Dios. Para que no necesitamos ser populares en Instagram, hermanos, haciendo cosas que deshonren a Dios. No necesitamos ser populares en las redes sociales haciendo cosas que deshonren a Dios. No necesitamos dar a conocer nuestras instituciones educativas haciendo cosas que no glorifiquen a Dios. No necesitamos eso. No necesitamos llenar un estadio de gente en una campaña evangelística cuando cantamos lo que no es. No necesitamos llenar un teatro, no necesitamos llenar un domo, no necesitamos llenar una cancha predicando y decimos tanta gente vino y conoció el mensaje. Cuando no fuimos claros con el principio que tenemos, eso no podemos hacerlo. ¿Cuáles son las influencias externas? ¿Cuáles son las influencias externas? Atento. Número 1, secularismo y relativismo moral. La dilución de la verdad bíblica al intentar adaptarse a las normas culturales. La cultura no va de la mano a la santidad. Santidad en un lado, la cultura por el otro, mi hermano. La Biblia no es un asunto de cultura. La Biblia habla de santidad. La Biblia habla de relación con Dios y eso no podemos confundirlo. Ni aquí, ni allá, ni mañana. Ahora, hay que preguntarnos, hermanos, si estas influencias externas nos están dando tolerancia al pecado bajo la excusa de la inclusión o el amor. Ay, es que hay que ser una iglesia inclusiva y es que el amor todo lo puede, decimos. Y es que el amor. Y por el amor estamos siendo tolerantes al pecado. Tenga mucho cuidado. Desafío de la autoridad de la Escritura como base de fe y práctica. ¿Qué dice la Biblia? Juan 17. Conoceréis la verdad en el versículo 17. Y la verdad os hará libre. ¿Qué dice? Dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué otras prácticas están ingresando a la iglesia? Fruto de que no estamos enseñando el principio. Y esto no es culpa del joven. Esto no es culpa del hermano. Es culpa de cada líder en el hogar y que lo transmite a la iglesia. Materialismo y consumismo. Hermanos, una obsesión por el éxito financiero. Una obsesión por el éxito financiero. Acumulación de bienes. El bienestar material como objetivo principal de la vida. Eso es lo que se está queriendo enseñar. Y resulta que, ¿cuál es el impacto que tiene esto en la iglesia? ¿Cuál es el impacto en la iglesia? Número 1, predicación de un evangelio centrado en prosperidad en lugar de la santidad y el sacrificio. Número 2, desviación del enfoque en la misión hacia proyectos superficiales que no transformen vidas. No podemos hacerlo. Iglesias amigables, iglesias emergentes. No importa. Sí importa, mi hermano. Porque Dios a Israel le dio unos lineamientos claros. Le dijo, Israel, tú te vas a comportar así, así, así y así. Y esa es la manera como va a mostrar a Dios. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me hago entender, iglesia? Entonces sí importa. No podemos andar diciendo es que no importa. Porque ese no importa es relativismo. Ahora, otro asunto. La pérdida del sentido de la dependencia de Dios. Oye, ¿qué predicar es eso? De depender de Dios. No de que dependemos del esfuerzo nuestro ni humanismo. Hermanos, dice la Biblia, no hagáis terrenos, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Otro problema, y este es grave, y me gusta mucho lo que acaba de decir el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que tiene que ver con el tema de las ideologías de género. Me gustó mucho lo que dijo el presidente y vamos a hacer video con respecto a eso, mis hermanos. Resulta que el problema de no transmitir los principios con claridad, con vehemencia, con contundencia, ha dado el levantamiento a una generación que por el tema del amor está queriendo hacer una inclusión a las ideologías de género. Entonces, ¿qué está pasando? Movimientos que desafían los principios bíblicos sobre el matrimonio y la sexualidad. ¡Wow! Y esto se pone más interesante aquí. Se pone interesante. Movimientos que desafían los principios bíblicos sobre el matrimonio y la sexualidad. Atento. Míreme aquí. ¿Qué sucede? Número 1. Confusión sobre el diseño divino del hombre y la mujer. Confusión. Tremendo. Hay confusión hoy en el mundo. Y hay confusión en los muchachos. Y cuando tú permites que en la iglesia una persona que tenga una condición o esté diciendo yo tengo un género diferente a ser hombre o mujer, que se pare la plataforma para dirigir, para predicar, cantar, instruir o enseñar, hermano querido, usted está haciendo esto. Usted está creando una ideología que desmienta la palabra de Dios. Usted lo está haciendo. Ahora hay otro punto. Presión. Mira lo que está pasando ahora. Hay una presión
para aceptar prácticas contrarias a las Escrituras bajo el tema de igualdad o amor. Hay una presión para eso, es que todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos iguales, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y eso ha hecho que el principio se pisotee. Número 3, se ha fragmentado la unidad de la iglesia debido a que se han generado debates internos sobre estos temas. ¿Pero qué dice la Biblia? No hay que decir más nada. La Biblia dice, en Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. El matrimonio sea honroso en todos, dice Hebreos 13:4. No necesitamos más. ¿Qué otra situación ha aparecido? Pues el sincretismo religioso. La mezcla de prácticas y creencias cristianas con otras religiones o incluso con otras filosofías. Se están adaptando rituales, meditaciones, prácticas contrarias al cristianismo, desenfoque en la centralidad de Cristo como único mediador, la pérdida de la identidad cristiana clara. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino. No necesitan ustedes hacer más nada. ¿Qué más ha sucedido? Hermano, se está creando el entretenimiento como sustituto de la espiritualidad. Entretenimiento como sustituto de la espiritualidad. Y esto suele pasar mucho. Aquí hay mucha gente que ataca los clubes de la iglesia. A mí me gustan los clubes, pero veo que los clubes están cayendo en esto, en entretenimiento como sustituto de la espiritualidad. Antes los capellanes para un campamento era gente que te hacía tomar decisiones espirituales. Ahora, tristemente, en la gran mayoría, los capellanes de campamentos van a hacer reír a los muchachos. Van a invitarlos a conseguir novias y novios. Van a hablarles del TikTok. Van a hablarles de esto. Hermano, ¿quién dijo que yo tengo que ponerme en el terreno de lo que hacen los jóvenes seculares para entretener a mis jóvenes cristianos? Los muchachos lo que necesitan es santidad. Lo que necesita la iglesia es santidad. No necesitamos otro asunto, mis queridos de Jesús. Miren, se ha reducido la predicación bíblica en favor de mensajes. Se ha reducido la predicación de mensajes bíblicos y se están insertando más mensajes motivacionales. Y por último, pues esto está dando una superficialidad al tema espiritual en los miembros con falta de madurez en la fe. Mi hermano, yo tengo que terminarle aquí. Me quedan un par de detallitos. La política está haciendo su trabajo también. La indiferencia espiritual lo está haciendo. Hay pérdida del fervor misionero. Hay falta de poder espiritual en los ministerios. De alguna manera no hay tanto miembro comprometido hoy con el evangelismo. El método de Cristo no se está aplicando. Pero yo no quiero quedarme solo mostrándote que hay un error. Quiero decirte, podemos hacerlo mejor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nos tomamos de la mano, si nos unimos como pueblo de Dios, si volvemos a las sendas antiguas, si lo hacemos para Jehová, todo lo que es digno, de buen nombre, honesto, sincero, si empezamos a pensar en eso, si como líder de la iglesia yo empiezo a pensar en honrar a Jehová y no en caerle bien a los miembros y no en caerle bien a mis líderes, entonces estamos cambiando la historia, mis hermanos, la estamos cambiando. Si necesitamos atraer jóvenes, si necesitamos traer gente a la iglesia, hoy es el día para hacerlo y ahora es cuando más fácil lo tenemos, porque ahora es cuando más podemos mostrar la diferencia entre lo que somos nosotros y lo que es entonces el mundo. Así que, mis hermanos queridos, pues de esta manera llegamos al final. Aquí me queda a mí más de lo que sucede en Jueces 2, pero me prometí no hablarles tanto. Tenemos 28 minutos de mensaje, que sea de 30 minutos, y más bien esta semanita continuamos con el mensaje porque hay más. No, me quedan por lo menos unos 10 ítems aquí que los he escrito y algunos versículos de la Biblia y algunos textos del Espíritu de Profecía, pero vamos a dejarlo aquí. Quiero animarlo, iglesia amada, lo quiero animar para que usted no deje de compartir la palabra y de hacer de la palabra algo valioso para usted y para los suyos. Así que vamos a orar para terminar, iglesia, vamos a orar para terminar y agradecemos a Dios por este momento especial. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has regalado. Honramos y glorificamos tu nombre y permítenos seguirlo haciendo todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, Dios les bendiga. Suscríbanse al canal, compartan, comenten, denle like a este video, por favor, y hagamos el nombre de Cristo famoso. Yo soy Fabio Fori y este es tu ministerio a Motivación Cristiana. Nos vemos en la próxima con la ayuda de Dios. Chao, chao, chao. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.